Se llevó a cabo el desfile militar como cada año, pero estuvo muy acotado. La tradición, por supuesto, no se detuvo con todo y la contingencia. Sigue el proceso electoral en los Estados Unidos, Biden contra Trump. Vamos a revisar cómo va, vamos a revisar las peleas y vamos a revisar los próximos debates en nuestro vecino del norte. Es cuanto. Con Poncho Puntual y Juanpa de Leo. Un producto de Politico.mx. Explicando la política desde 2015. Yo soy Alfonso Basilio Poncho Puntual, iniciando este jueves, pues ya dejando atrás todo el asunto patriota nacionalista del 15-16. Con resaca. Con resaca de comer mucho. De platicar mucho. De platicar mucho. De celebrar mucho. De gritar mucho. De analizar mucho. También. Ya, se fue el 15 y el 16 de septiembre a otra cosa mariposa. ¿Alguna vez te llevaron de chiquito a ti al desfile militar? No, jamás. ¿Nunca fuiste? No. ¿Nunca lo viste en vivo? No. ¿Hasta la fecha lo has visto en vivo? No. ¿No te ha tocado verlo en vivo? No, ya como algunos de ustedes sabrán, yo soy sateluco, ¿no? Y lo más cercano es que pues la base militar de Santa Lucía. ¿Eres mexiquense? Soy mexiquense, a mucha honra. ¿Toda la vida has sido mexiquense? No, nací en la Ciudad de México, fui de Azcapo. Chilango de Azcapo. Y luego ya, satélite. Diste un gran brinco. Pues sí. ¿No? Supongo. O sea, es como cruzar el río, ¿no? O sea, tú ves las torres de satélite y sientes así un... ¡Oh! Sí, me siento arraigo. Sí. O sea, ahí vive alguien, ¿no? Sí. No, ¿tienen puerta las torres de satélite? Sí, claro. ¿Y puedes subir hasta arriba o qué? No, está vacío ahí. Pero sí tienen como una bodeguita, digamos, sí, la bodega de las torres de satélite. ¿Y cómo está satélite, O sea, pues está bien. ¿Cómo ha estado? ¿Qué cuenta satélite? Sí, no, pues está bien. O sea, pues gobernado ahorita que está en Naucalpan por Morena. Y pues ahí se acabó el corredor azul. Se acabó el corredor azul. Se fue. Sí, porque Tlanepantla, que era corredor azul, Morena. Exacto. Naucalpan. Morena. Atizapán, Morena. Y Cuautitlán, creo que también es Morena, aunque no estoy seguro. Ya nomás como en el Estado de México queda y que no es parte del corredor, pero es parte del Estado, Huixquilucan. Huixquilucan, ¿no? Y creo que es... Con Enrique Vargas. Ese y 2, 3 más, ¿eh? Sí, se acabó. Y pues bueno, habrá que ver ahora en el próximo año que hay elecciones municipales. Oye, pero... ¿Y qué dice satélite gobernado por Morena? ¿Bien o no? Pues sí. Si no quiero decir nada porque mi predial mañana me va a llegar con un 300% de aumento. No me van a dejar pasar ahí en la frontera. No, pero lo que te estaba contando. Persona non grata a partir de hoy, Poncho. Ya cuando cambie mis pesos por varos, ¿no? Pasaporte y todo el rollo. Exacto. No, pero cada año pasan los aviones de la base militar de Santa Lucía y pasan muy cerca, entonces se escucha perfecto. Y los puedes ver perfecto. Exactamente. Digo, pasan muy rápido, ¿no? Pero pues ni tan rápido, ¿no? Pues bueno, o sea, digamos, bueno, un poquito pero se escucha, ¿no? Digo, ya entrándole al tema y hablando de eso, ¿cuáles serán los aviones más modernos que tendrá el ejército mexicano? Pues unos F algo, 16, no sé, estoy inventando. Pero son unos F algo, según yo. ¿Hércules? ¿Tenemos Hércules o no? Sí, Hércules sí. Que son los que usan para transportar o tropa o mercancía o insumos. Fíjate, tenemos Pilatus PC-7 de 1980, Grob G120, alemanes del 2015, fíjate, ese sí. Tenemos 25 de esos. Modelo 75, Boeing Stearman, gringos. No. Es de 1934. Sí, entraron en servicio en el 34. De Lockheed, los que te decía, Hércules. De 1990 tenemos 5. Boeing 737, 1. Boeing 737 nueva generación 3. Casas, los Casas, estos son españoles, hay 8 y son del 2010. Alenias, Embraer, de Cessna, que eso es más bien como para transporte privado. Así es. Cessna, Pilatus, Boeing 737, Bombardier también, transporte, pero yo quiero ver aviones de guerra. Cessna Citation,
De helicópteros tenemos varios que son del ejército gringo, por esta parte de la Iniciativa Mérida, justamente. Así es. No es que tengamos Black Hawks, fíjate. Creo que sí. Hydra, aeronaves no tripuladas. Pues no, fíjate que no. Pues según por lo menos, yo también estoy de acuerdo contigo, que sí nos habían dado algunos Black Hawks. Pero pues quién sabe, ¿eh? Digo, la Fuerza Aérea es un orgullo para nosotros. Sin duda. El Top Gun mexicano. Y la verdad es que pues han sido los del ejército y los de la nación que participaron en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El Escuadrón 201. Y tenemos sobre todo norteamericanos, ¿no? Gringos. ¿Como aviones? Sí, que fueron donados justamente también dentro de todo este... Sí, por supuesto. Pero sí, brasileños, es todo un tema. Hay varios. El de la Fuerza Aérea Mexicana y... Mira, F-5, sí tienes razón. Sí. F-5, avión bimotor Northrop Grumman, unos Grumans F-5. Que son los que hacen las formaciones en el aire. Esos son los hermosos. Son muy hermosos y son los que suenan arriba de satélite. Ataque a blancos específicos, combate aire-aire y combate aire-tierra. Exactamente. Esos son los chonchos, ¿no? Pues son los más efectivos. El Pilatus Aircraft también, el PC-7, PC-9, T-6. Pero sí, de combate creo que esos son mi punch. Pues sí. Y digamos, pues fue un desfile, pues como les decía en la entrada de este podcast, pues acotado por el tema de la contingencia. No se vio esa cuestión gigantesca de ver a las tropas desfilar casi por todo Reforma y entrar a la plancha del Zócalo, dar la vuelta y hacer distintas formaciones. Digo, sí se vio, pero en el sentido de la grandiosidad que ocurre cada año, ¿no? Y que pues también es todo un tema muy importante para el ejército mexicano como reconocimiento por la labor que hacen y como parte de su conmemoración del Día de la Independencia. Y a ver, hablando un poco de la historia de justamente mi punch de este desfile, leyendo lo que trae justamente la prensa digital de información, la historia de este primer desfile militar en México independiente se remonta al 27 de septiembre de 1821 y se dio con motivo de la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México, comandado por Agustín de Iturbide al frente de 16,000 jinetes. En el 25 se realizó por primera vez el festejo con Guadalupe Victoria y en el 47 fue el único año que no hubo festejo en la capital por la intervención del ejército gringo aquí justamente en la Ciudad de México. Y desde el 35 Lázaro Cárdenas ordena que los desfiles militares se lleven a cabo de manera ininterrumpida hasta convertirse ya en una tradición aquí en México. Hasta los años 50 es cuando se incluye el sobrevuelo de estas aeronaves de la Fuerza Aérea Militar. Y bueno, participaron ayer Ejército, Fuerza Aérea y Marina Armada de México y algunos contingentes también ahí de Guardia Nacional, Policía Federal y demás, ¿no? También estaban los charros que estuvieron ahí, que también ya son clásicos, y pues hay beneficiarios, aeronaves, caballos, perros, banderas nacionales de guerra y banderas también extranjeras, que también una tradición que se invite a ejércitos extranjeros a compartir justamente el desfile. Sí, que usualmente pues vienen de Estados Unidos, de España, ¿no? De los grandes aliados de México. Y ya ves que como paréntesis, cuando Trump fue a Francia con Macron y atestiguó el desfile de la Bastille, de la Bastilla, le encantó. Y ahora, así como lo hace Francia, como lo hace México y lo hacen otros países, ya realiza su desfile militar para el 4 de julio, que le encanta la grandiosidad militar al buen presidente Trump. Pero bueno, ese es otro tema que vamos a tocar un poquito más adelante. Y digamos, como dato que creo que vale la pena mencionar ahora que estamos hablando del desfile, es que es un tema y parte de este rito del 15-16 de septiembre, el Día de la Independencia, que como tú bien citabas, pues prácticamente no se mueve, o sea, no hay manera de evitarlo. Y ustedes entiéndanlo como quieran. Yo reitero, creo que es una buena manera en la que el ejército pues conmemora y se le da un papel, y a ellos también un reconocimiento por la labor que hacen cada día en nuestro país. Pero, ¿te acuerdas del bloqueo a Reforma? Que seguramente el presidente sabrá algo al respecto. Pues según yo sí se acuerda, ¿no? Bueno, o sea, nada más como dato, por ejemplo.
O sea, ese plantón en Reforma, que cerraron Reforma al terminar las elecciones de 2006, 2006, que fue encabezada por López Obrador, que pues nada más y nada menos argumentaba que había fraude, ¿no? Y que estuvo meses, ¿no? Y entonces, el momento en que se levantó el plantón, porque se intentó negociar, se dialogó, ¿Cuánto tiempo estuvo? ¿Como 6 meses? No, porque las elecciones fueron en julio, ¿no? Es que yo, fíjate, ahí no me tocaba estar aquí, estaba estudiando en mi tierra natal. En Estados Unidos. Sí. No, según yo fueron un poquito menos de meses, pero la cosa es que la única razón por la que se levantó ese plantón es que se acercaba el 15 y 16 de septiembre. Y con el ejército no se juega. Y entonces me acuerdo mucho de una declaración de uno de los generales que dice, el desfile va a ocurrir porque va a ocurrir, ¿no? Sí. Ay. Y, o sea, pasaron creo que unos días y entonces, bueno, ya vamos a levantar, seguiremos la resistencia pacífica de otra manera. En otro lado, ya ahí nos vemos. Y ya, digo, y no lo vayan a tomar como una amenaza, pero no, sí fue... No, de ninguna manera, pero sí fue un mensaje de el desfile va a ocurrir. Y a ver, aquí te quiero preguntar acerca de 2 cosas, Poncho. Por una parte, dentro de todo el descrédito que tienen las instituciones mexicanas, la verdad es que el ejército mexicano siempre ha estado dentro de las instituciones mejores calificadas. Han tenido sus momentos, por supuesto que los han tenido. Con Felipe Calderón fue un momento difícil en cuestión de derechos humanos, en cuestión de entender de qué manera podía el ejército mexicano, que nunca había estado en una situación así de combate, digamos, frontal, como lo fue con la guerra contra el narcotráfico. En muchas partes sí culpa del ejército y en muchas otras partes no. ¿Cuántas violaciones de derechos humanos? Bueno, si yo soy ejército y estoy entrenado para la guerra y para la seguridad nacional, de pronto lo pones a enfrentar con ciudadanos y con integrantes del crimen organizado y demás, no hay una claridad. Entonces, no voy a defender, ni mucho menos, pero esa fue la situación que ocurrió con el ejército. Dentro de ese paréntesis que hoy también siguen en las calles, y está la Guardia Nacional y está incluso esta controversia constitucional que puso Laura Rojas en la Suprema Corte de Justicia referente al ejército, y por ahí voy, que tiene que hacer labores de cercanía y ciudadanas y demás que no van con las funciones históricas que tiene el ejército mexicano. En esta ocasión, y más allá de lo que ocurrió ayer en el desfile, tenemos a una institución bien calificada, con mucha confianza, históricamente de la confianza del pueblo mexicano, con este paréntesis, en una administración que cada vez más le ha cargado la mano justamente al ejército, y me estoy refiriendo a esta administración con el tema de la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, de la parte de seguridad no nacional, sino seguridad ciudadana y de cercanía con la Guardia Nacional, del tema del cuidado de las aduanas. Ahora recientemente hubo otra tarea que se le asigna al ejército mexicano. Lo del lago, ¿no? De Texcoco. Lo del lago de Texcoco. Y vemos justamente una administración que es muy cercana a la comunidad militar, como lo es el presidente López Obrador, y vemos un ejército con una sobrecarga de actividades que van más allá del cuidado de seguridad nacional, que es en el papel lo que tendría que ser un ejército. Sí, la verdad es que el presidente, y es interesante la relación que tiene con las Fuerzas Armadas, pues ha acordado, ha solicitado, ha ofrecido, ha recurrido infinidad de tareas, como tú bien las acabas de enumerar, y faltan, ¿no? Y pues creo que habrá, yo estoy seguro, dentro de las Fuerzas Armadas habrá quien lo entienda como, ¿por qué nos están cargando tanto la mano? Y otros dirán, pues qué orgullo, ¿no? Porque además, a diferencia de cualquier otra institución, ¿no? Pues las Fuerzas Armadas, entendiendo el Ejército, la Marina, son leales a las órdenes. Son institucionales por completo. Entonces, institucionales por completo. Va a ser muy difícil, y pues se entiende, porque esa es su labor, es que digan no, eso ya no lo vamos a hacer, ¿no? Al contrario. Claro. Es parte de lo que se requiere el país, y así se entiende, y entonces, bueno, pues se suman. Y conocemos mucho al ejército en México, y por eso hay esa cercanía y esa confianza con el tema del plan DN3 específicamente. En un país que es tan azotado por los desastres naturales como lo es México, entre temblores, terremotos, huracanes, inundaciones, etcétera, etcétera, quien siempre ha estado ahí, quien siempre le ha dado una mano a la población y a la ciudadanía, ha sido el ejército mexicano, y eso ni que rebatirle, ni que
que reclamar, ni mucho menos, al contrario, admirable lo que hacen. Yo sí te diría, teniendo iniciativa privada, teniendo industrias diferentes en nuestro país, no vería el por qué cargar la mano al ejército en temas que no tienen propiamente que ver ni con el DN3 y la ayuda a la población, ni un tema de seguridad nacional. Entiendo por una parte el planteamiento que podría hacer el presidente López Obrador de la corrupción y de las asignaciones directas, que no es que hayan desaparecido en este sexenio, pero bueno, esa es parte de la lógica del gobierno para decir, bueno, los militares con la honestidad, con la honradez y ante la batalla de anticorrupción que se tiene, cabe entonces justamente ese tipo de asignaciones. Pero a mí me parece que sí es demasiado y que no va por ahí la actividad que debe de realizar un ejército a nivel nacional. Sí, de acuerdo. Y la verdad es que yo tengo una anécdota, y también ustedes cuéntenos, ¿no? O sea, ¿qué anécdota tienen ustedes con el ejército? ¿Hiciste tu servicio social o no? Digo, tu servicio no, militar. me tocó que es bola negra. Ay, sí, Poncho. ¿De verdad? ¿De verdad? O por tener el pie plano, ¿no? También luego no, aunque como soy diabético, igual y me hubieran dicho que no. Claro, fíjate. Pero igual hubiera dado clases gustoso. Pero bueno, pasaste con bola negra. Cuando tembló muy fuerte en 2017, sí. Ustedes no están para saberlo, pero Político estaba en un piso 11, ¿no? Sí. Entonces, pues ya se imaginarán cómo se sintió. Afortunadamente a nadie nos pasó nada, el edificio no le pasó nada tampoco, pero pues nosotros bajamos, evacuamos, corroboramos que los nuestros se hayan estado bien, localizamos a quien teníamos que localizar e instalamos, pues digamos, la redacción de Político en uno de los parques de Paseo de la Reforma al ladito donde está nuestra oficina. Las organizaciones las hacen las personas, no las paredes. Y una de las cosas que más tengo memoria es que estábamos subiendo las notas ahí sentaditos en el pasto, y de repente empezamos a ver cómo pasaban 1, 2 camiones del ejército con la manta de plan de N3, ¿no? Uh-huh. Y entonces me acuerdo que le dije a Diego Jiménez de video así de, levántate y ve a tomar video de eso. Y entonces, porque es en ese momento cuando te das cuenta, uno, que pasó un desastre, digo que era muy obvio por el nivel de temblor que habíamos sentido, pero dos, la disposición y la presteza con la que el ejército está listo para reaccionar. Porque en ese momento se activó el plan de N3 en la Ciudad de México, que era algo único, o sea, no había ocurrido. Y bueno, pues lo ameritaba perfectamente. Y creo que de verdad, digamos, no se resolvieron nuestros temores, pues por supuesto que no, pero sabías que iban a empezar a ayudar, sabías que iban al lugar donde se necesitaba, ¿no? Y nosotros que estábamos informando y viendo todo lo que estaba ocurriendo, pues te da un sentido de seguridad, de orgullo. Y de orgullo, sí. La verdad es que sí, o sea, es eso, entonces la verdad es que creo que también algunos, ustedes cuéntenos, ¿no? ¿Qué relación han tenido y experiencias con el ejército? Porque aparte en ese DN3, y pues ya, otro día platicaremos de Estados Unidos para poder cerrar este tema bien, pero el tema del DN3 es amplísimo y desde la comida que están preparando, la cercanía, la ayuda psicológica, obviamente la ayuda física y verlo, como bien dices, en esa fecha del 17 de septiembre de primera mano para esta generación que nos tocó aquel terremoto, pues es simplemente admirable y no se diga todas las personas que viven sobre todo en el sureste de esta República Mexicana que constantemente tienen que estar batallando con las inundaciones, con los huracanes y los primeros en responder y los que están ahí para ayudar a que se recupere el tejido social, la misma sociedad, la infraestructura y demás, son los militares. Entonces, por una parte la discusión sí que está ocurriendo con este gobierno y con las atribuciones que le están dando a los mandos militares, por otra parte es el tema de las funciones incluso constitucionales que tienen los mismos militares para defenderlos a ellos de tener que enfrentarse al crimen organizado y a la inseguridad en este país, qué limitaciones tienen, qué marco legal tienen que les proteja justamente. Exacto. Porque no es policía, la policía está entrenada de una manera y el ejército está entrenado, la verdad, es que para matar. Así es. Como su fundación y su función lo explica, que es la defensa a toda costa del territorio nacional y se desvirtuó de alguna manera, es otra discusión, con el sexenio del presidente Felipe Calderón, seguido por Peña Nieto, y que actualmente sigue con la misma estrategia el presidente López Obrador. Así es, y porque es muy difícil pues regresarlos, por más que algunos prometan, a los cuarteles, ¿no?
Y qué bonito poder admirar un ejército no por su capacidad armamentista, de armamento y de mortalidad, sino en estos desfiles que vimos el día de ayer del 16 de septiembre, ese tipo de actitudes y ese tipo de orgullo hacia el ejército mexicano que tienen que ver mucho más con la ayuda y con la reconstrucción de un país que con la destrucción de ciertos elementos. De acuerdo. Oye, ya se nos acabó el tiempo, pero Estados Unidos, ¿qué onda? ¿Qué es eso? No, ¿qué se come? Te voy a dejar en veremos. Si quieres, mañana le platicamos a las personas cómo va la elección presidencial. Sí, yo creo que sí. Pues porque ahorita ya 20 segundos, pues ni qué. Sí. Biden contra Trump. Trump es un güey. Y Biden está viejito. Si no se equivoca, va a ganar. ¿No? Ese es el resumen. Sí, vale la pena. Lo analizamos mañana. Pero bueno, mientras tanto, les agradecemos a ustedes que nos hayan escuchado. Recomiéndenos, por favor, háganos el podcast más escuchado de este país. Y pues ahí vamos. Y le agradecemos, por supuesto, a todo el equipo de Politico.mx que hace posible este podcast, a la directora editorial Nayeli Lozano, al productor César García, a ti, Juan Pablo de Leo. Mañana es viernes. Por fin, oye. Así mismo. Vaya semanita. Estuvo papita. Pues sí, porque, bueno, ya, ya no voy a decir nada. Yo soy Alfonso Basilio, ¿es cuánto? Es cuánto, Juan Pablo de Leo. Hasta luego. Es cuánto. Con Poncho Puntual y Juanpa de Leo. Un producto de Politico.mx. Explicando la política desde 2015.